Buenas tardes, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Cómo están eh, las familias? ¿Cómo están las cosas? ¿De qué cosa estamos hablando? Eh, Estamos llenos de estímulos de manera tal que terminamos hablando aquello que vemos. Lo que vemos con nuestros sentidos naturales, lo que percibimos con nuestros cinco sentidos. Y cuando estos sentidos perciben lo que el sistema nos hace percibir o lo que se percibe en el sistema, olor a, a condenación o olor a derrota, a fracaso, eh, lo que hacemos es terminar hablando aquello que vemos. Y en el hablar lo que vemos está la interpretación de nuestra mente, de los estímulos que recibimos a través de nuestros sentidos. Hoy se nos van a abrir aún más, eh, se nos va a ensanchar, se nos van a hacer más sensibles los sentidos espirituales. Mirá lo que dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe, esto es como el resumen de todo lo que viene hablando, o la conclusión de aquello que viene hablando. Dice, así que la fe, ¿qué es la fe? La fe es lo que nos permite ver algo que naturalmente no se ve. La fe es el sentido espiritual que nos hace ver algo que o sea, es el sentido espiritual que nos hace ver a Cristo. Dice que nadie que no tenga fe, nadie que no ha creído, puede agradar a Dios, porque el que cree ve y el que no cree no ve, no cree que hay Dios. Fíjate, así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Tengamos esto muy presente. En el huerto simboliza el lugar en donde Dios, no sé si decir puso a prueba, pero digamos le dio a elegir qué qué sentidos iban a dominar y con el cual iban a percibir el mundo en el que, en el huerto, el mundo que era en ese entonces el huerto, en donde Dios lo había puesto al hombre y a la mujer. Lo puso al hombre y del hombre hizo nacer o creó la mujer. Entonces, préstenme por favor mucha atención en esto. Es importante entender que primero es el oír para después ver. Si yo no oigo en lo espiritual, yo no puedo ver lo espiritual. No puedo verlo a él. Dice que una mujer que tenía una enfermedad que ya había progresado en ella durante 12 años
y ya no había manera natural de poder resolver la enfermedad que ella tenía, sino que cada vez no solo estaba peor en su cuerpo, sino que también cada vez estaba más sola, cada vez estaba más desanimada, cada vez estaba más enojada, cada vez estaba más triste, hasta que un día oyó de Jesús. Es decir, alguien que vio a Jesús le habló de él. Y el oír, o sea, el oír la palabra de Dios le despertó el sentido espiritual de la fe para poderlo ver a él. Dice conmigo, lo único importante es verlo a él. Decido de nuevo, lo único importante es verlo a él. Venimos hablando que él dice, yo soy el camino, es decir, el vínculo con él es el camino. Es decir, que ese vínculo que yo tengo con él, porque él abrió el camino, porque él vino, él se acercó, él es el reino que se acercó para que yo pueda tener vínculo con él, pueda oír su voz. ¿Qué hacen sus ovejas? Oyen su voz y después ven. Decir conmigo, primero es oír y después es ver. Y es oír por la palabra de Dios. Es decir, alguien que escucha la palabra de Dios, entonces sus oídos son abiertos. Ese hablar del que da un testimonio, ese hablar del que habla a través del testimonio que el mismo espíritu le da a su propio espíritu, ese hablar que tiene que ver con ver, poner la mente, con ver, con poner la mente, ocupar mi mente en lo que mi espíritu recibe como testimonio del mismo Espíritu de Dios. ¿Qué es un testimonio? Alguien que ha visto algo que Dios hizo. Eso le pasó a la mujer. Y a la mujer con 12 años de una enfermedad tremenda. Ella oyó, ella vio y supo qué hacer. Se acercó, tocó el manto y al tocar el manto salió poder de él y ella fue sana. ¿Ves? Oír, ver, saber, es decir, tener luz, saber qué hacer y ejecutarlo. Wow, esto es tremendo. Esto es maravilloso. Hay muchas situaciones que nosotros vivimos que nos confunden. Que estamos tan obsesionados con ellas que no vemos nada más, qué sé yo, una deuda, una enfermedad, una traición. Algunos decimos, bueno, ya va a pasar, pero no pasa. ¿Por qué? Porque es lo que veo, es lo único que veo. No puedo ver otra cosa. Es como si eso se hubiera puesto, o yo lo hubiera puesto delante mío. De tal manera que yo no veo otra cosa. No veo nada más que la enfermedad, no veo nada más que el dolor, no veo nada más que la traición, no veo nada más que la tristeza, no veo nada más que la estafa, que el engaño, que la mentira, y hablo de esto todo el día.
lo único que estoy haciendo es enredándome más en aquello que me pasó, agrandándolo, dándole poder, y de alguna manera no de alguna manera, de una manera verdaderamente real, eso que nos pasó y que vemos y que pusimos delante nuestro, nos termina gobernando. Tomamos decisiones en razón de eso. Entonces, dice la palabra que así concluye, de alguna manera, en Romanos 10:17, el apóstol Pablo, así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Había un hombre que no oía, que era sordo. No tenemos detalles de si esto fue algo adquirido en el tiempo o algo que vino de nacimiento, porque no interesa, el detalle no interesa. Lo que también sabemos según el relato, ahora lo voy a leer, es que este hombre no era sordo y tartamudo, es decir, no hablaba bien, no podía expresarse de manera elocuente, estaba como su habla trabada, llena de inconvenientes. Imagina lo que es no poder expresarse de manera que los demás entiendan. Desde lo más básico hasta lo más complejo. Si muchas veces es difícil poner en palabras aquellas cosas que nosotros sentimos, cuanto más cuando nuestro oír está cerrado. Hoy se van a abrir nuestros oídos espirituales para hablar lo que vemos de Él, para hablar cómo es Él. Mirá lo que dice el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 31. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole Jesús, aparte de la gente, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron
abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, lo hablaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír. Jesús hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Decirlo de nuevo. Jesús hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La primera cosa que me llama la atención es que lo trajeron. Es decir, por ahí está mal decir, era como un paquete, pero de alguna, o sea, no es que intervino su voluntad, sino que ellos lo trajeron. La palabra que ellos le podían decir no podía abrir los oídos de este hombre, por lo tanto ellos lo condujeron, lo trajeron a Jesús. Y acá hay algo muy importante. Lo traemos a Jesús, o lo trajeron a Jesús para que lo vea a él. Este hombre podía ver, pero no fue como Natanael, que vio al Hijo de Dios y al Rey de Israel. No, él lo veía como cualquier humano con su sentido natural podía verlo, porque sus oídos estaban cerrados para la palabra de Dios. Y Jesús hace un gesto, lo toma aparte de la gente, y tomándolo, se lo trajeron y él no lo rechazó, él lo recibió, él no preguntó, él solo lo tomó aparte. Es decir, en ese tomarlo aparte lo recibe, en ese tomarlo aparte pone su luz sobre él. En ese tomarlo aparte está claro que Jesús ya oyó al Padre, vio al Padre y sabía qué hacer con aquello o con aquel que ellos le estaban trayendo. No traigamos a otros a nosotros, no traigamos a otros a un otro, sino que traigamos a nuestros hijos, a nuestra familia, a Jesús, porque Él sí sabe qué hacer con ellos. Yo no sé qué hacer con ellos, vos no sabés qué hacer con ellos. Yo no sé qué hacer con tal situación, yo no sé qué hacer con tal dolor, yo no sé qué hacer con tal enfermedad, con tal problema, con tal circunstancia, pero cuando yo se la traigo a Él, no sé cómo habrán hecho, cómo lo habrán convencido, pero evidentemente fue más fuerte la voluntad de los que los trajeron que la misma voluntad de aquel que se dejó llevar. Es evidente, seguramente le habían hablado, pero él no podía escuchar.
y tampoco se podía expresar. Por eso Jesús lo recibe, no lo juzga, no le pregunta, no le dice nada respecto, le pregunta ni desde cuándo le pasa, ni por qué le pasa, ni qué es lo que le pasa. Nada, solo lo recibe. Y por la luz que tiene, por lo que él vio del Padre, y él escuchó del Padre en la comunión íntima, es entonces que Jesús sabe qué hacer con aquello que yo le traigo. Él sabe qué hacer con tu hijo, Él sabe qué hacer con tu matrimonio, Él sabe qué hacer con tu pareja, Él sabe qué hacer con tus amigos, Él sabe qué hacer con los discípulos, Él sabe qué hacer con los pastores, Él sabe qué hacer con los coordinadores. No perdamos tiempo. Él sabe qué hacer con las circunstancias que estamos viviendo, Él sabe qué hacer con nuestros pensamientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él sabe qué hacer con nuestra tristeza, con nuestra impotencia, con nuestro dolor. Si se lo traemos a Él, aquello que ha estado detenido, aquello que nadie puede resolver, aquello a lo que creemos que estamos condenados, aquello a lo que creemos que está determinado, aquello que ha establecido en el tiempo, el cronos en nuestra vida. Si se lo traemos a Él, Él sabe qué hacer con aquello que le traemos. Y fíjate que los que se lo trajeron le pidieron, le rogaron, te parece mejor esa palabra, que le pusiera la mano encima. Suena medio raro, ¿no? Lo que está diciendo es que le están diciendo a Jesús qué es lo que él tiene que hacer. Es decir, lo están invitando a Jesús a que haga algo que tenía origen en ellos. A que haga algo que seguramente habían escuchado o habían visto que Jesús puso las manos sobre uno y este se sanó. Le puso, acá dice la mano encima. Sí, la mano encima. Porque el alma es repetitiva y Jesús no hacía nada que en el alma no hay novedad de vida. No hacía nada repetido, sino que lo que hacía era lo que el Padre le decía que él tenía que hacer. Y lo que él vio del Padre es que lo primero que tenía que hacer era tomarlo aparte de la gente. Es decir, llevarlo a un lugar donde la gente ya no tenía decisión sobre él, un lugar donde la gente ya no opinaba sobre él, un lugar donde la palabra del otro, no tenía influencia sobre esta persona, en un lugar donde este hombre, que era sordo y tartamudo, según el relato, lo iba a ver a él por primera vez. Lo iba a ver a él, iba a dejar de verse a él mismo, iba a dejar de ver a la gente que lo rodeaba. Wow. Y tomándolo, es decir, no es que Jesús le habló, lo tomó, hizo la acción de tomarlo y llevarlo aparte de la gente. Y entonces, cuando lo llevó aparte,
Jesús metió sus dedos en sus oídos, dice la palabra, escupiendo en sus orejas, mejor dicho, escupiendo tocó su lengua y levantando él, Jesús, los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Sé abierto. No habló de manera específica al sentido de los oídos. Había algo en él que había cerrado su oír y había confundido de esa manera su hablar. Sé abierto, que lo que estaba cerrado en él fuera abierto, que el espíritu que estaba cerrado en él, enredado en el alma, en aquello que le pasó, en las preguntas que él podía tener, o en las opiniones que los demás podían dar, o en el trato, en los gestos que los demás tenían con él, estaba cerrado, ahora iba a ser abierto. Y cuando se abrió el espíritu, entonces él lo pudo oír, y cuando lo pudo oír, y cuando lo oyó, entonces vio. Lo que se abrió fue los sentidos espirituales, estaban plenamente cerrados, y eso traía una consecuencia sobre el cuerpo de este hombre, y entonces ahora sus oídos fueron abiertos y entonces hablaba bien. Ese gesto que tuvo Jesús con este hombre, te recibo, no te critico, no te pregunto, sino que actúo, hago lo que el Padre me dice que haga, sin buscar un resultado, sino solo haciendo lo que el Padre le decía que él tenía que hacer. Haciendo algo que tenía origen en el Padre, es que él resolvió el problema que el hombre tenía y que era tremendo para él. Hoy se abren nuestros sentidos espirituales, se abren nuestros oídos y entonces se desata nuestra lengua para hablar lo que veo de Él. Él me recibió, Él me tomó. ¿Sabes lo que me dice el Señor? Hay momentos en el que Él te va a tomar y te va a sacar del lugar en donde estás para que tengas intimidad con Él, para que lo veas a Él y dejes de ver lo que estabas viendo, para que dejes de sufrir, para que dejes de permitir que aquello que te está pasando cada vez crezca más. Él te va a sacar de ver la deuda, te va a sacar de ver la enfermedad, te va a sacar de ver el dolor, te va a sacar de ver la tristeza, te va a sacar de ver la dificultad, el fracaso, el desánimo. Te va a sacar, te va a tomar y te va a sacar. No es una decisión de tu voluntad. Te dejaste llevar por los hombres y ahora Él te saca
de ese lugar, porque te estás, decir, me dejo llevar por Él, te estás dejando llevar por Él. Él, su calor me abriga, su decisión es la voluntad del Padre, su acción trae el milagro a mi vida. Qué glorioso. Si lo vemos, esto que vemos de Jesús, de tomarlo, es decir, de tomar una decisión sobre alguien y llevarlo al lugar en donde sus oídos se van a abrir y sus enfermedades y su palabra se va a oír y van a hablar. Eso es decir, sus oídos se van a abrir, su oído se va a abrir y va a hablar de él, va a hablar de lo que vio. Dios te va a mostrar a quién tenés que tomar y traer. Tomar y traer. Tomar de la mano y traer. Tomar con decisión, él lo tomó con decisión y lo llevó aparte de la gente. Dios te va, si lo ves a él haciéndolo, vas a tomar con decisión de la mano al adicto y lo vas a traer para que sea sano de su adicción, para que su oído oiga la voz de él, lo vea a él y él ahora solo hable de Jesús, no de su necesidad, no de su dolor, no de su tristeza. Amén. Tomate un tiempo para verlo a él. Y dice, y tomándolo aparte de la gente. Y tomándole, perdón, aparte de la gente. No es que Jesús sacó a la gente, en este caso, sino que lo tomó a él, al que la gente le trajo, aparte de la gente, para hacer lo que el Padre y decir lo que el Padre le había dicho que tenía que decir. Sé abierto. Qué interesante, qué glorioso. Sé abierto. Si ves que Él te toma, es para que lo veas, lo oigas, lo veas a Él y dejes de ver aquello que está abierto. Y tomándolo a tu Hijo, Jesús lo apartó de la gente. Y tomándolo a tu esposo, lo apartó de la gente. Y tomándolo a tu esposa, la apartó de la gente. Y al momento, cuando dijo sea abierto, fueron abiertos los oídos de tu esposo para oírlo a él, de tu hijo para oírlo a él, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, es decir, hablaba de lo que veía de Cristo. Amén. Y tomándole aparte de la gente. Decidió, estaba decidido. Y lo tomó. No le preguntó, lo miró y lo tomó. Aparte de la gente. Amén. Bueno,
Gloria a Jesús. Si lo vemos, como dice 2 Corintios 3, 18, lo que vemos se forma en nosotros. No para estar buscando imitarlo, sino que se forma en nosotros y sale espontáneamente, sin pensarlo, sin analizarlo. Esto que se ha formado en vos, que hemos visto hoy, así como Jesús lo hizo con este hombre que era sordo y tartamudo, nosotros lo vamos a hacer con otros, de manera natural. Y los vamos a tomar con decisión y los vamos a apartar de la gente para que los ojos espirituales sean abiertos, para que sea abierto su mundo espiritual y él pueda ver que Jesús en la cruz está abierto para él y que ese Jesús en la cruz que está abierto para él es el que él va a hablar a partir de ahora. Amén. Nos vemos este próximo sábado en presencia de Dios en La Plata. 16:30 horas, los equipos presenciales. Te esperamos. Anotate, no faltes. Invita a un amigo o un familiar. Y a las 18 horas en la charla que tenemos todos los sábados como cuerpo de Cristo en presencia en La Plata, calle 68, número 674, entre 8 y 9. Te esperamos.